tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al octavo Facebook Live de Cuestión Poder de este 2021. Hoy vamos a hablarles sobre nuevas imputaciones en el caso de Odebrecht por parte de la Fiscalía. Nos acompaña el señor Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Bienvenido, Luis Fernando Andrade. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a Ingrid y un saludo muy especial para todos los que están siguiendo esta transmisión. También nos acompaña el abogado Héctor Escobar. El señor Escobar representa al señor Andrade en el proceso judicial que se lleva en este momento en su contra. Bienvenido, doctor Escobar. Gracias. Realmente un saludo cordial para todos los que están presentes y los que escuchan o siguen esta entrevista. Gracias. La Fiscalía General ha imputado dos nuevos delitos a Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura. Estos son peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos por la Ruta del Sol 3. La imputación es sobre los mismos hechos que un juez de la República ya había encontrado que no había méritos y anuló el escrito de acusación precisamente de la Fiscalía, el que había presentado a finales del año 2020. Mientras la Fiscalía General de la Nación centra su atención en Andrade, parece que ha dejado de lado los procesos judiciales contra los representantes del Grupo Aval y de Odebrecht, responsables de multimillonarios giros en contratos de comillas, papel, cierro comillas, tal y como se les ha llamado a estos procesos contractuales en los que se les pagaba a empresas por obras o labores inexistentes. Hasta ahora el único condenado dentro de los posibles máximos responsables del Grupo Aval es José Elías Melo, que es el expresidente de Corfi Colombiano. Horas antes de dejar la Procuraduría, la entidad que hasta el año 2020 dirigía Fernando Carrillo Flores, él absolvió a Alberto Mariño, directivo de Aval, pese a la evidencia que lo involucraba en este caso. El exprocurador Carrillo es ex empleado de LCSA Adminegocios. Es una firma perteneciente a la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. La defensa del exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, ha dicho que las garantías para su juicio, que ya estaban disminuidas por la persecución que había denunciado, son menos aún ahora, luego de que el juez del caso también denunciara que él y su personal estaban siendo hostigados. Investigaciones periodísticas, varias de ellas hechas por Cuestión Pública, han revelado que las decisiones de la Fiscalía General de la Nación parecieran encaminadas a eximir de responsabilidad al Grupo Aval de pagos de al menos, escuchen bien, 2.6 millones de dólares, al menos 2.6 millones de dólares en el caso de Odebrecht. El excontroller de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, había denunciado pagos irregulares por más de 70.000 millones de pesos, que en su momento no fueron atendidas por el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, es decir, Martínez Neira, tuvo conocimiento de posibles delitos y no los denunció ni investigó como debía ser. Doctor Andrade, bajo la sombrilla del caso Odebrecht, la Fiscalía le imputó a usted dos nuevos delitos por hechos por hechos que tienen que ver en Ruta del Sol 3. Sin embargo, ellos hacen este enunciado hablando de caso Odebrecht. En Ruta del Sol 3, Odebrecht no tiene nada que ver. ¿Usted cree que esta inexactitud es una casualidad? Lo que dices, Iván, es absolutamente cierto. Ruta del Sol 3 no tiene nada que ver con Odebrecht. Ninguno de los socios tiene que ver con Odebrecht. Y entonces mi pregunta es, ¿usted cree que esta inexactitud a qué obedezca? ¿Cree que es una casualidad? Eso sí no lo sé, no quiero especular. Perfecto. Listo. Señor Andrade, ¿usted se siente por la Fiscalía colombiana? Bueno, no sé si me estás escuchando bien, la señal se dañó un poco, pero claramente sí me siento perseguido. Por esa razón hemos puesto
denuncias ante las autoridades internacionales de derechos humanos y ya se han pronunciado. Específicamente, el Comité o la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le ha escrito en 2 ocasiones al gobierno colombiano pidiendo explicaciones de los hechos y pidiendo que se investiguen a las personas responsables. De mi conocimiento, ninguna de esas investigaciones o se ha iniciado o ha encontrado o se ha hecho el esfuerzo de encontrar alguna cosa. Doctor Andrade, en esa misma línea, saludamos al doctor Escobar y le damos la bienvenida a este espacio. Quisiera preguntarle entonces si podría decirse que Luis Fernando Andrade es hasta ahora el colombiano con más investigaciones en el caso de Odebrecht y por qué de ser así. José, ¿qué tal? Un saludo. Bueno, realmente esto es de las paradojas que ofrece un caso en Colombia que ha sido definido como el mayor caso de corrupción en los últimos años. No obstante, quienes han sido la fuente y quienes han prestado los medios para que se perfeccionaran estos actos de corrupción no tienen cargos concretos en Colombia, excepto lo que ya se había citado el gerente de Corfi Colombiana. Pero evidentemente el doctor Luis Fernando Andrade tiene en este momento 2 procesos y sumados los cargos que le han imputado a él y por los que responde en juicio, tendríamos 12 cargos. Y eso realmente es un récord si tenemos en consideración que ni quienes han sido la fuente ni han prestado los medios para esa inmensa corrupción tienen realmente cargos en Colombia. Perfecto. Listo. Doctor Andrade, a su juicio, ¿cuáles fueron los hechos que suscitaron esa persecución judicial en su contra? Han sido, en mi opinión, básicamente 2 categorías de hechos. Y aquí hay que hacer un poquito de historia. Los accionistas de Ruta del Sol comenzaron a hacer reclamaciones por sobrecostos a la ANI cercanos a $1 billón. La ANI repetidas veces se negó a reconocerlo. Por cierto, no por testarudez, es porque ese tipo de sobrecostos, si es que existieron, eran responsabilidad del concesionario bajo el esquema de contrato de concesión que existía. Ese conflicto fue aumentando y eventualmente el concesionario puso una demanda de arbitramiento en contra de la ANI para recuperar esos recursos. Unos meses después se sabe desde Estados Unidos que se pagaron sobornos en Colombia, sobornos especialmente para la adjudicación de ese contrato. Y según la ley colombiana, si hay sobornos en la adjudicación de un contrato, el contrato es considerado nulo, o sea, no vale, debe terminarse y se le debe devolver al contratista solamente el dinero que puso sin ningún tipo de utilidad. Entonces yo puse o le pedí al Tribunal de Arbitramiento que declarara la nulidad del contrato. Eso pues fue muy mal recibido por parte de Ruta del Sol y sus accionistas porque implicaba que perdían los derechos de hacer reclamaciones dentro del contrato porque el contrato en sí no existía y que el dinero que iban a recibir es estrictamente el dinero que pusieron, que por cierto es lo justo. Ellos pidieron que se hiciera una conciliación para determinar esa cantidad de dinero y nosotros hicimos un esfuerzo de buena fe acompañados de la Procuraduría y de la Agencia de Defensa Jurídica, pero no fue posible llegar a una conciliación y yo anuncié que no habría conciliación. Esto pues de nuevo no fue bien recibido y algún tiempo después el Tribunal de Arbitramiento falló en favor de la ANI y evitó un desfalco de $1 billón. Para hacer la cuestión más complicada para ellos, básicamente los bancos pidieron que se hiciera una ley para darle mayor seguridad jurídica a la forma en que se liquidarían este tipo de contratos
si vuelven a aparecer casos de fraude. Yo estuve de acuerdo porque al final del día, si no se sabe cómo se va a liquidar un contrato con precisión, es más difícil que personas inocentes, o sea, bancos o otras entidades, le presten recursos al proyecto ante ese riesgo. Pero yo le dejé muy claro, así como otros funcionarios, que esa ley no podía ser retroactiva. Tendría que ser de aquí en adelante, porque no podíamos hacer una ley para favorecer a los accionistas de Ruta del Sol. Y así fue el proyecto de ley que radicamos en la Comisión Primera de la Cámara, a pesar de la oposición de los accionistas de Ruta del Sol. Es en ese momento que me imputan cargos y renuncio a la ANI. Unos meses después, para mi sorpresa, ese proyecto de ley salió de la Comisión Primera de la Cámara con otro texto, diciendo que la ley era de carácter retroactivo y volvió más generosa la fórmula de remuneración al contratista en caso de que se diera la ley. Mire lo escandaloso, o sea, si yo hubiera estado allí, eso jamás hubiera ocurrido. El Contralor General de la Nación se enteró, alguien debió denunciar, y sacó una carta, un comunicado diciendo que esa ley no debería aprobarse ni firmarse. Y a pesar de eso se aprobó y se firmó. Entonces, como ustedes pueden ver, era un personaje bastante incómodo por estar defendiendo básicamente a la nación, evitando que se perdiera $1 billón de pesos. Doctor Héctor Escobar, ¿usted cree que las líneas de investigación que adelanta la Fiscalía y teniendo en cuenta todo lo que nos está diciendo el doctor Luis Fernando Andrade, llevarán a esclarecer el caso de Odebrecht en Colombia o la Fiscalía va por otro lado? Evidentemente estamos extraviados. Como ha señalado el doctor Andrade, realmente los dos procesos que él ahora enfrenta y los 12 cargos que él enfrenta en estos procesos son realmente un distractor para no advertir los propósitos avariciosos de un consorcio que demandaba de la ANI más de $1 millón de millones de pesos en reclamaciones injustificadas. El doctor Luis Fernando Andrade fue inflexible protegiendo el erario y eso en un país con lasitudes con la corrupción sella para él lo que es realmente un calvario procesal. Que el caso Odebrecht logre claridad pretendiendo que el doctor Luis Fernando Andrade es el chivo expiatorio de todo este proceso, obviamente no está dirigido ni con lógica ni razonabilidad a las líneas apropiadas de investigación, de control y de censura. De tal forma que este proceso está instrumentalizado políticamente, tratando incluso de derivar de ello responsabilidades políticas por dineros en campañas, etcétera, etcétera, cuando es absolutamente claro para todo el país, y lo es en los procesos judiciales, que el doctor Luis Fernando Andrade jamás recibió un solo peso en los trámites tanto del consorcio Ruta del Sol 2 como Ruta del Sol 3. Y en cambio, quienes están realmente comprometidos en los actos de corrupción, los dineros que van y que vienen, son utilizados como testigos en contra del doctor Luis Fernando Andrade, particularmente y aún más paradójico, ofreciéndoles inmunidad por el dinero que recibieron, o sea, por el lavado de activos. Eso es lo grave y por eso, ante su pregunta, esto jamás podrá realmente desentrañar lo que es realmente el caso de corrupción más importante de los últimos años en Colombia. Muchas gracias. Doctor Andrade, una pregunta. ¿Cuáles son los grandes vacíos que a su juicio dejan las investigaciones de la Fiscalía en el caso Odebrecht-Aval hasta ahora? Bueno, yo creo que mi abogado, el doctor Escobar, lo dice bien claro. Uno normalmente, yo no soy investigador, pero pues en este caso he aprendido alguna cosa. Uno normalmente tiene que hacerle seguimiento al camino del dinero. Uno tiene que hacerle seguimiento a quién fue el que aprobó esos contratos ficticios, a quién fue el que ordenó el pago de esos contratos ficticios,
a dónde fue a parar ese dinero de los contratos ficticios, qué canales de intermediación tuvo y eventualmente cuál fue el destino final. Es muy poco lo que se sabe en esta investigación del camino del dinero. Y yo creo que mientras eso no se haga seriamente, pues va a ser muy difícil entender qué fue lo que realmente pasó. Doctor Andrade, hace unos días, en un informe periodístico, se dio cuenta de un grupo de colombianos que se fueron del país evadiendo la justicia, y entre ese grupo, en ese informe periodístico, estaba usted. ¿Es usted un fugitivo de la justicia colombiana? Eso sí es absurdo. O sea, yo estoy viviendo fuera de Estados Unidos porque soy un ciudadano americano y porque el gobierno de Estados Unidos me ayudó a salir de Colombia cuando mi vida estaba en riesgo. Cuando yo salí de Colombia no tenía ninguna restricción de viajes, no tenía ninguna medida de aseguramiento, como no la tengo ahora. Y siempre estando en Colombia o estando aquí, he participado en todas las audiencias y en todas las instancias que me han llamado. Si alguien dijo eso, es infame. Muchas gracias, doctor. Doctor, esos hechos por los cuales usted decidió irse del país, ¿cuáles fueron? Bueno, fueron muchos, pero los 4, digamos, que más me preocuparon fueron los siguientes. Alrededor de la mitad del año del 2018, yo había organizado una conferencia como esta que estamos teniendo nosotros ahora, con unos periodistas en el extranjero, porque se había generado mucho interés, especialmente en Estados Unidos, de qué era lo que estaba pasando en mi caso. La noche anterior llegó el director de la Modelo a mi casa y en un tono amenazante me dijo que tenía que cancelar esa conferencia porque pues estaba violando las normas y de lo contrario tendría que recluirme en la Modelo. Obviamente pues tuve que obedecer esas órdenes, pero yo lo denuncié y a raíz de eso la embajada americana le escribió al director del INPEC que tenían que respetar mi derecho de libre expresión y tenían que asegurar mi integridad física. Luego hubo un par de incidentes que afectaron a familiares míos que nosotros concluimos que eran relacionados a temas que se hablaron en mi apartamento. Entonces concluimos que nos estaban escuchando en el apartamento. Contraté una firma bastante sofisticada desde el punto de vista profesional para que hiciera un barrido e identificara si había micrófonos. Y no habían micrófonos en la casa, pero sí detectaron que habían unos equipos también muy sofisticados del otro lado de la calle, en un edificio, que me estaban haciendo monitoreo. Lo grave de eso es que esos equipos, me dijo el técnico, solo los tiene en Colombia las entidades del gobierno. Y son equipos que les han vendido o donado el gobierno británico o el gobierno americano. O sea, me estaban espiando con equipos donados por el gobierno de Estados Unidos. Eso también lo reporté al gobierno de Estados Unidos para que estuvieran al tanto. Ahora, lo peor de todo, pues obviamente fue la muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo. Yo había estado hablando con Jorge Enrique Pizano. Él me había pedido ayuda y mi esposa y yo lo habíamos ayudado pues en la forma en que habíamos podido. Y 2 semanas después de una reunión entre él y mi esposa, desafortunadamente falleció y falleció su hijo. 3 semanas después de eso, el señor Néstor Humberto Martínez fue citado al Senado de la República por
creo que fue el senador Robledo, no estoy seguro, o el senador Petro, y en esa ocasión, en un tono amenazante, dijo que mi esposa y yo éramos los mayores conspiradores contra la justicia en Colombia, en la historia del país, y que mi esposa era una panfletera que andaba por el Congreso de Estados Unidos. Obviamente en ese momento, tanto yo como las autoridades americanas que estaban siguiendo el caso, seguimiento al caso, concluyeron pues que ya era muy peligroso para mí seguir en Colombia. Entonces tan pronto terminó mi detención domiciliaria y se levantaron todas las medidas restrictivas a mi salida del país, vine a vivir acá a Estados Unidos. Salí en un avión privado con un guardaespaldas y cuando ya íbamos a despegar me bajaron del avión, me dijeron que yo no estaba autorizado a salir del país, lo cual es falso. Nosotros inclusive teníamos ya información que no había ninguna restricción por parte de Interpol y me llevaron a las instalaciones del aeropuerto El Dorado de Migración Colombia. Mi esposa pues llamó a las autoridades americanas que estaban ayudando con mi salida y llamaron pues a las altas autoridades colombianas y les tocó dejarme salir porque no tenía restricciones. Pero fíjese, a raíz de esos 5 incidentes pues tengo toda razón para creer que mi vida corre peligro en Colombia. Doctor Andrade, a raíz de este incidente que usted nos menciona, de la salida suya por el aeropuerto El Dorado, cuéntenos, ¿cuál fue el funcionario del gobierno de los Estados Unidos que llamó a la embajada, que se apersonó de su caso para que usted pudiera salir del país? Bueno, yo no sé si él fue el que llamó, pero la persona que estaba a cargo de mi caso y realmente a quien le debo mucho para poder haber venido aquí, es el señor Robert O'Brien. En ese momento él estaba a cargo de una unidad para buscar la liberación de ciudadanos americanos detenidos injustamente en el exterior. Él posteriormente fue promovido al consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos. Juan, quería preguntarle, ya que el doctor le está comentando eso, si usted es ciudadano norteamericano, doctor Andrade, como todos sabemos que lo es, y sabemos que su caso ha sido seguido de cerca por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿en qué ha consistido ese acompañamiento que le ha hecho el gobierno norteamericano? Bueno, ahora yo no considero que estoy bajo amenaza. Estando en territorio americano me siento seguro y en los últimos 2 años, desde que estoy aquí, no ha habido ningún incidente que me lleve a pensar que mi vida está en riesgo. Mientras estuve en Colombia, pues sí, ellos estuvieron muy pendientes de lo que ocurría en mi caso y estuvieron pendientes de asegurar mi integridad personal. Doctor Andrade, ¿en algún momento la oficina que sigue los casos de ciudadanos estadounidenses detenidos de manera arbitraria en el extranjero del Departamento de Estado consideró que su vida corría peligro en Colombia? Sí, claro, por eso fue que me ayudaron a regresar aquí a territorio americano. Si no, no lo hubieran hecho. Bueno, doctor Andrade, la siguiente pregunta. Si usted era un perseguido del exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, ¿cómo se explican las nuevas imputaciones en su contra con un nuevo fiscal en frente de la fiscalía? Bueno, yo creo que aquí hay 2 cosas y voy a hablar no de las nuevas imputaciones porque no son tan nuevas, venían de antes, sino del juicio actual. Cuando llega el nuevo fiscal, el fiscal Barbosa, él dice que va a cambiar el equipo de fiscales que había nombrado el señor Néstor Humberto Martínez en el caso Odebrecht porque no habían generado resultados.
Como resultado de esa decisión, la principal fiscal que llevaba mi caso se retiró del caso y eventualmente renunció a la fiscalía. Ella se llama Amparo Cerón. Ella fue sustituida con otra fiscal y eso fue así por unos meses y tuvimos comunicación con ella. Sin embargo, para nuestra sorpresa, unos meses después se retiró a esa fiscal del caso y se volvió a colocar uno de los fiscales que había sido nombrado en la época de Néstor Humberto Martínez. Era, como decir, el segundo en el grupo de acusación de Amparo Cerón. Entonces, aunque el fiscal Barbosa cambió, las personas que están llevando este caso siguen siendo las mismas. Ahora, en las nuevas imputaciones sí hubo un cambio de fiscales, pero curiosamente los hechos que están imputando y que consideran irregulares pues son los mismos de la administración anterior. Doctor Andrade, a propósito del caso de la exfiscal, de la fiscal Cerón, ella en un momento dado denunció un hecho que tuvo que ver con un accidente muy grave que tuvo en Chile y dio a entender que ella pues tenía temor alrededor del tema del accidente, que según lo que ella ha manifestado no habría sido tan accidente. ¿Cómo recibió usted esas declaraciones hechas por la fiscal Cerón? Uno no debe alegrarse por los males que sufren otras personas, y ese accidente que ella tuvo pues fue un evento muy grave tanto para ella como para familiares de ella. Entiendo inclusive, o por lo menos leyendo la prensa, que perdió parcial o totalmente la visibilidad en un ojo, y siento mucho que le haya pasado eso a ella. Y si fue víctima de un atentado, yo no tengo cómo saberlo, pues me parece totalmente inaceptable. Sí, es que son muchos los casos que precisamente han puesto en peligro, perdón, la vida de muchas de las personas involucradas en este caso, pero queremos ir con el doctor Escobar porque hay un tema clave en estas nuevas imputaciones de la Fiscalía y es, doctor Escobar, para ustedes, ¿cuáles fueron las inconsistencias reveladas en el testimonio de Bernardo Elías, más conocido como Ñoño Elías, en el contrainterrogatorio que le hicieron precisamente en este caso? Primero, casi quisiera hacer una adición respecto de los interrogantes previos, y es recordar cómo el proceso del doctor Andrade de alguna manera es una alegoría, o si se quiere más bien, un efecto tangible de la degradación del derecho penal. Un derecho penal que de alguna manera en algunos sectores se ha hecho proclive en manos equivocadas a lo que el exfiscal Gustavo Moreno definió como el sicariato judicial. Solo realmente una rectitud puede demandarse de la justicia y en manos de los jueces para que caros valores, no solo de la cultura y la civilización, sino del Estado de Derecho, puedan ser recuperados. Es grave que en un país un fiscal de anticorrupción pueda denunciar un evento como ese y no haya todavía consecuencias en nuestro país. Ahora, respecto de los procesos del doctor Andrade, no sé si la precisión que ustedes desean es respecto de la segunda imputación o respecto de los ejercicios ya de prueba en el juicio por Ruta del Sol 2. La nueva imputación es por Ruta del Sol 3, la que ustedes ya han tenido claro, no tiene vínculo alguno con Odebrecht, y el juicio que estamos impulsando ante el juzgado 25 es Ruta del Sol 2, allí sí está el consorcio Odebrecht, el consorcio Ruta del Sol, que tiene como socios a Odebrecht, al Grupo Aval y a otros socios minoritarios. Entonces me gustaría que precisaran respecto de cuál de los eventos es que tienen interés en que hagamos alguna precisión. Pues la verdad le pediríamos claridad en los dos eventos, ya que estamos reunidos alrededor del tema. Bien. Por ejemplo,
Si volvemos a la imputación que se hizo el pasado 1 de marzo, esa imputación compromete 3 cargos. Un concurso homogéneo, es decir, 2 delitos de la misma naturaleza, que es interés indebido en la celebración de contrato, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros. O sea, es decir, no se está imputando al doctor Andrade que él se haya apropiado de dineros de forma indebida, que pertenecieran al Estado o que tuviera por administración, sino en favor de terceros. Esta imputación gravita sobre el contrato de concesión 007 de 2010, que está referido a Ruta del Sol 3, y particularmente los otros CIES, o adiciones a ese contrato, los otros CIES 2 y 5, que están referidos a unos estudios y diseños que se propusieron para un nuevo puente que permitiera que unas carreteras que estaban de última generación, diseñadas con doble calzada, iban a terminar en un embudo, en un puente viejo de una sola calzada, y era evidente la necesidad de que tuviera entonces un puente que pudiera evacuar al mismo ritmo lo que la vía pues viene y trae. Y respecto de estos otros CIES, entonces se ha imputado al doctor Luis Fernando Andrade un interés indebido en la celebración de contrato. ¿Qué es lo bien singular de esta imputación? Que la celebración del contrato no la realizó el doctor Luis Fernando Andrade. En la ANI se creó la vicepresidencia ejecutiva y eso lo hizo una entidad que es el Consejo Directivo, no ni siquiera lo hizo el doctor Luis Fernando Andrade, y ese Consejo Directivo está integrado por el ministro de Transporte, el ministro de Hacienda, el ministro de Medio Ambiente, un delegado de Presidencia, el director de Planeación Nacional, etcétera, y fue el doctor Germán Córdoba Ordóñez quien se ocupó de este contrato, porque a él le fueron asignados 9, 10 contratos de concesión y particularmente este 007 del 2010. Ese contrato fue firmado por él, en los otros CIES 2 y 5, y entonces ya empieza aquí un aspecto bien incoherente. ¿Cómo puede atribuirse al doctor Luis Fernando Andrade un interés indebido en la celebración de un contrato que él mismo no ha celebrado? Entonces luego la Fiscalía, con desacierto, señala, tratando de fijar cuáles son los hechos jurídicamente relevantes útiles para esa imputación, que deriva aquello de haber tramitado esos otros CIES. Y de manera expresa, y ya está bien registrado eso en audios, dice el fiscal en audiencia que el verbo rector del supuesto de hecho, o sea, del tipo penal de interés indebido, es tramitar. Entonces, una de las cosas que reclamábamos del despacho es que no puede existir una imputación por tramitar un contrato y que eso sea el verbo rector cuando eso no existe en el tipo penal de interés indebido en la celebración de contrato. Luego, con algún oportunismo, ya cerrándose la audiencia, el señor fiscal dijo que no era tramitar, sino intervenir. Pero a preguntas del doctor Luis Fernando Andrade, tampoco precisó cuáles fueron esos hechos de manera concreta, modal, temporal, en que el doctor Luis Fernando Andrade intervino en los otros CIES 2 y 5. Eso nunca fue precisado. Y luego, respecto del peculado, deben ustedes comprender que en los contratos de concesión se suele generar o construir un patrimonio autónomo. En este caso, el patrimonio autónomo tenía el mismo nombre del consorcio, que era Yuma Concesionaria. Ese patrimonio autónomo lo administraba, custodiaba y tenía precisamente Bancolombia a través de un fideicomiso. Aquí lo que se está afirmando de manera también inapropiada es que el doctor Andrade tenía la administración y custodia y tenencia de un dinero que en realidad estaba en un fideicomiso. Eso es incorrecto y confunden el manual de funciones del doctor Andrade, en el cual evidentemente él es el ordenador del gasto en la ANI, de aquello que ocupa la nómina, arriendos, transporte, bueno, todo lo que demanda una entidad tan grande y compleja como esta, confundiendo con ser ordenador del gasto de un contrato de concesión, una cosa completamente incoherente. Ese es un patrimonio autónomo, se fondea con dineros de la misma concesionaria, es decir, es dinero privado. Y el dinero que finalmente aquí se afirma se entregó de Yuma Concesionaria a Consultores Unidos, ese es un negocio entre privados, cumpliendo cláusulas muy precisas del contrato de concesión que responsabilizaba al concesionario de la construcción, en este caso de la obra adicional, que es el puente. Y
el estudio y diseño para ese puente, en los temas financieros, jurídico, técnico, etcétera, entonces son responsabilidad del concesionario. Y ellos, en cumplimiento de esa tarea, debían también seleccionar al constructor. Y el contrato señala muy bien que el procedimiento es una licitación privada. ¿Por qué privada? Porque no la realiza el Estado, la realiza, en este caso, una entidad privada que es Yuma Concesionaria. Y la única exigencia es que debe ser público, es decir, es una licitación privada pública. La Fiscalía no ha tenido claro esos aspectos. Se hizo la publicidad, se convocó y finalmente fue Consultores Unidos quien fue seleccionado para las tareas de construcción. Y luego entonces se atribuye al doctor Luis Fernando Andrade un encadenamiento que no se explica de manera modal, circunstancial, temporal, según la cual finalmente el señor Roberto José Prieto termina con dineros de manos del señor Eduardo Zambrano, representante de Consultores Unidos, pero no explican cómo es que el doctor Luis Fernando Andrade ha intervenido en que todo ese ajedrez burocrático a nivel privado y de los dineros que van y vienen, podía él haberlo controlado, determinado o definido. Entonces, esta imputación está completamente extraviada. Lo hicimos de manera manifiesta ante la jueza, pero de allí no tuvimos realmente un escenario de garantía. La solicitud que hizo la defensa de plantear una nulidad por la imprecisión en algunos casos y ausencia total de hechos jurídicamente relevantes, que son presupuestos esenciales de una imputación, se hicieron las citas apropiadas de jurisprudencia, las incoherencias que tenía la Fiscalía y que se diera uso de la palabra a la defensa para poder exponer en extenso cuál era realmente todo el componente de esta imputación que vulneraba no solamente el debido proceso, sino las garantías de defensa. Se lo advertía a la jueza y no obstante cerró de manera intempestiva la audiencia, impidiendo que la defensa pudiera agotar los recursos y pudiera exponer la nulidad. Ella también extravía su razonamiento afirmando que un escenario como el de la audiencia de imputación no es susceptible de nulidad y en eso está absolutamente equivocada. Y hay un aspecto que quisiera yo resaltar. Allí mismo la defensa pudo señalar esto. La Corte Suprema de Justicia está realmente necesitando un pronunciamiento claro sobre estas audiencias de imputación. El eslogan con la que los jueces suelen cerrarle las posibilidades al análisis y al estudio sobre las garantías en este escenario es que esto es un mero acto de comunicación. Y eso no es cierto. Si fuera un mero acto de comunicación, entonces se le enviaría al ciudadano a través del correo certificado una notificación diciéndole que está imputado por tales o cuales delitos. De esa manera no opera. El escenario es ante un juez constitucional, es un escenario de garantía. El ciudadano tiene que tener claro por qué se le imputa y cuáles son los hechos jurídicamente relevantes por los cuales se hace. La Fiscalía jamás respondió a la defensa las inquietudes ni al doctor Luis Fernando Andrade cuando tuvo uso de la palabra para su defensa material. Y en este caso, entonces, el escenario debe permitir la completitud de lo que es la imputación, los hechos jurídicamente relevantes y que estén absolutamente claros. Si un juez advierte que eso no es claro, ya la Corte en los últimos 4 años ha tenido una jurisprudencia novedosa en el sentido de que allí se tiene que operar un control preliminar, el juez debe operar ese control advirtiendo a la Fiscalía si no está cumpliendo con los deberes formales que incluye el procedimiento. Obvio, el juez no hace un control material, no puede decirle a la Fiscalía cómo hacer su tarea, pero lo que sí puede el juez en términos de garantía es cuando la Fiscalía no está cumpliendo con las pautas procesales que están establecidas para ese acto en particular. Y en este caso, la defensa del doctor Luis Fernando Andrade y él mismo, obviamente como ciudadano que está siendo allí imputado, no tuvimos un escenario de garantía para poder exponer cómo la incongruencia y cómo las inconsecuencias de esta imputación no podían recibir un amparo de legalidad y que eran violatorios del debido proceso y de las garantías. Ahora, en el escenario de juicio con Ruta del Sol 2, en la cual la semana pasada estuvo como testigo de la Fiscalía el ex senador Bernardo Elías, pues allí hay un sinnúmero de aspectos para analizar, pero que esencialmente podríamos resaltarlo de esta manera. Mientras que en las declaraciones de Otto Bula están señalando ellos, y digo ellos, Otto Bula, Juan Sebastián Correa, Bernardo Elías, que son los que están prestando servicios para Odebrecht,
están afirmando que, dice Bula, van a mejorar las condiciones de la concesionaria. Lo que en cambio nos dice Elías es que ellos, o que él está ahí es particularmente para agilizar, porque ya el 95% de todo el tema jurídico y contractual ha sido agotado y eso está avanzado y ya resuelto. Sin embargo, ni una ni otra cosa realmente podía concretarse, y es de manera muy clara por esto. Los aspectos que unos y otros señalaron como susceptibles de una irregular negociación en las interlocuciones que tuviera el doctor Luis Fernando Andrade con algún representante de la concesionaria, empiezan por ser inapropiadas en su entendimiento. Primer aspecto. Estas concesiones se construyen a partir de lo que entendemos como asociaciones público-privadas. Así lo define la ley y establecen una forma de asociación entre un representante del Estado y unos inversores o inversionistas privados. Es decir, aquí no es una distancia que impida que haya una comunicación, sino al contrario. Si son asociados, todo el tiempo se demanda el corregir todo lo que un contrato tan complejo está solicitando en cada fase. Pero además, temas como la tasa interna de retorno no es susceptible de ser pautada, negociada, ni mejorada, ni avanzada por parte de la ANI, en tanto que es un instrumento que rige el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es decir, en unas cenas o en una conversación en la ANI o en cualquier escenario, no puede ser establecido por las partes porque lo hace el Ministerio de Hacienda. Los títulos de deuda pública. Aquí también se afirmó de que de manera oportunista la ANI había adelantado ante el Congreso que se le aprobara el uso de estos instrumentos o estos títulos para pagar a Ruta del Sol 2. Eso es falso. Sí fue un instrumento para la ANI, para otros eventos, concesiones y las relaciones contractuales que llevaba, pero jamás se utilizó un solo título de deuda pública para conciliar o pagar reclamaciones de Ruta del Sol 2. Las reclamaciones en sí mismas, ya como lo ha señalado el doctor Luis Fernando Andrade, jamás fueron pagadas y es lo que en términos reales le ha significado este calvario a él. El dinero es la codicia y la avaricia del concesionario al no poder satisfacer las expectativas en sus reclamaciones, es lo que finalmente motivó que se utilizaran los instrumentos de la justicia para sacarlo de la ANI y para tratar de doblegarlo a él como persona y como ciudadano. COMPES y CONFIS no dependen de la ANI, las viene definiendo el Estado a través de diferentes grupos de ministerios y planeación nacional, etcétera, etcétera. Ministerio de Hacienda no puede ser establecido en un diálogo. Peajes y casetas, que es la manera como se recupera dinero en una concesión de carreteras, no puede ser negociado en una cena, lo establece el Ministerio de Transporte. Y así sucesivamente, entonces no podían en reuniones o cenas o cualquier escenario que se quisiera citar, que el doctor Luis Fernando Andrade estaba mejorando, avanzando o entregando de alguna manera ventajas o regalos, como incluso utilizaron ese adjetivo también, que eran unos regalos para la concesionaria. Eso es completamente contraevidente frente a los hechos y a la prueba documental, que esencialmente aquí es toda una prueba incluso generada en otros escenarios del alto gobierno. Muchas gracias, doctor, por esta claridad. Son las 5:44 de la tarde. Estamos en el Facebook Live de Cuestión Pública. A todas las personas que nos siguen por nuestras redes, en este momento les agradecemos su audiencia y les recordamos que pueden hacer preguntas que serán formuladas a nuestros invitados de esta tarde. Ingrid tiene una pregunta para usted, doctor Andrade. Gracias, Iván. Señor Andrade, queríamos preguntarle si usted y su equipo jurídico y de defensa han iniciado acciones jurídicas en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez. Nosotros en su momento, con el acompañamiento del doctor Héctor Escobar y otros abogados, hicimos un documento pidiendo la recusación del fiscal Martínez, y en ese documento se explicó la extensa relación que había tenido el señor Martínez con el contrato Ruta del Sol y cómo, ante preguntas que le había hecho la Corte Suprema para revelar sus intereses o posición en el caso de Ruta del Sol, el señor aparentemente había mentido. Eso sí lo hicimos, y justo antes de que la Corte Suprema
fallara con relación a ese pedido de recusación, el señor Martínez renunció a la fiscalía. Entonces la Corte concluyó que ya habiendo renunciado el señor Martínez, no hacía sentido fallar en términos de la recusación. Doctor Andrade, dos testigos, en su caso, han muerto en circunstancias dolorosas, pues una el doctor Pisano y otra el doctor Merchan. Yo quiero preguntarle a usted, tanto jurídicamente como personalmente, eso que ha representado para usted la muerte de esos dos testigos. No, pues es una cuestión muy triste. Me da mucho pesar y tengo mucha empatía por sus familias. El señor Pisano realmente fue un hombre valiente, ¿no? Eso es algo que en Colombia no le han querido reconocer, la valentía que él tuvo. Imagínese siendo el auditor de una entidad como Ruta del Sol, tener como dueños a organizaciones tan grandes y poderosas como el Grupo Aval y Odebrecht, y haberse atrevido a levantar estas denuncias sobre pagos ilegales, corrupción que estaban ocurriendo en la entidad. Y cuando no lo quisieron escuchar y lo despidieron de la compañía, tuvo la valentía de entregar esos documentos a las autoridades y a periodistas como ustedes para que investigaran. ¿Cuántas personas en Colombia tienen la valentía que tuvo él? Él en realidad fue un hombre admirable. Y el hecho de su muerte y la muerte del doctor Merchan, yo quisiera preguntar eso en el tema jurídico, ¿qué tanto afectaba el proceso jurídico? ¿Qué tan importantes eran sus testimonios? Bueno, a mí me parece supremamente importante porque el señor Pisano tuvo conocimiento de primera mano de lo que estaba ocurriendo en Ruta del Sol, tuvo contacto de primera mano con quien era el fiscal general de la Nación, que ahora sabemos era una persona que intervenía directamente en estos casos por el testimonio que dio Luis Gustavo Moreno. Pues sí, hubiera sido tremendamente importante el testimonio de él para esclarecer los hechos y sin duda hubieran ayudado a hacer un mayor argumento de qué pasó. También el señor Merchan. Yo al señor Merchan lo conocí poco, pero sí tuve interacción con él alrededor del año 2013, creo que fue. Él era el secretario de Transparencia de Presidencia de la República. En aquel entonces, a mí me llamó un funcionario del Banco Mundial, del IFC, a decirme que había recibido una información de que Odebrecht estaba organizando una reunión con contratistas para cartelizarse y forzar cambios en los contratos en todo el programa de contratación de 4G. Cuando yo me enteré de eso, yo lo denuncié ante el señor Merchan y el señor Merchan me dijo que lo que debía hacer era llamar al señor Martorelli y decirle que habíamos recibido esta información, recordarle que ese comportamiento era ilegal en Colombia y que íbamos a estar muy pendientes de sus acciones en todo lo que tuviera que ver con intentos de formación de cartel. Para mí hubiera sido muy importante que el señor Rafael Merchan pudiera dar fe de esos hechos y de las acciones adicionales que él tomó. Yo las desconozco porque una vez yo hice la denuncia, pues obviamente ellos tenían que actuar en la Secretaría de Transparencia. Y esos hechos, ese intento de cartelización, pues quedará también en la
oscuridad. Gracias, doctora Andrade. Ya para finalizar nuestra ronda de preguntas y dar paso a las del público, queríamos preguntarle que el juez también denunció, al igual que usted, seguimientos y acosos en el caso que le atañen. ¿Qué garantías tiene usted como ciudadano al conocerse estos hechos? Pues muy preocupante. Es muy bueno que el juez haya denunciado y le haya pedido recursos de protección a las autoridades competentes aquí en Colombia. Y nosotros también denunciamos esos hechos ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que estuvieran pendientes de la seguridad y tranquilidad del señor juez. Bueno, ahora seguimos con preguntas del público. La primera la hace Giovanni Useche y pregunta al señor Andrade, ¿cuál es la teoría de su defensa? Pues la teoría de mi defensa la acabamos de alguna forma de construir en la medida que respondíamos sus preguntas. Yo estaba a cargo de la liquidación de ese contrato y como ustedes pueden ver, querían ellos una liquidación billonaria. Yo me opuse y me opuse a una ley que querían aprobar de carácter retroactivo para darle legalidad a esos hechos. Mi teoría del caso es que ellos buscaron mi imputación de cargos para retirarme de capacidades decisorias en la ANE y ponerme en prisión para sacarme del camino. Y hay muchos hechos que demuestran que eso probablemente fue así, porque en el momento de la imputación ellos no tenían ningún testimonio en contra mía. Los testimonios en contra mía se obtuvieron posteriormente, fueron los del señor Elías y los del señor Correa, que curiosamente los pusieron en el mismo pabellón de la picota, en mi opinión, para que se pusieran de acuerdo en un testimonio contra mí. Y bueno, han habido mil y un situaciones irregulares, pues que ya describió el doctor Héctor Escobar, y esa es nuestra teoría del caso. O sea, nosotros en la ANI siempre seguimos el debido proceso, siempre hicimos las cosas de forma recta, como deberían ser hechas. Toda la documentación está allí, de cada una de las decisiones, y todos los funcionarios que participaron, fueran de la ANI o peritos externos o miembros de la Procuraduría, pues van a pasar por el juicio y van a dar fe de cómo se tomó cada una de esas decisiones. Tenemos una segunda pregunta para el señor Luis Fernando Andrade y la voy a leer literalmente. La hace Esperanza López. ¿Cree usted que su gran pecado es haber impedido que el grupo de Sarmiento Angulo se viera beneficiado con una reclamación de $1 billón que estaba demandando y a la cual no tenía derecho? Sí, yo creo que es eso. No solo el grupo de Sarmiento Angulo, sino también Odebrecht y los accionistas minoritarios como el Grupo Solarte. Bueno, esa fue la ronda de preguntas del público. Muchísimas gracias a los que se conectaron a este Facebook Live. Muchísimas gracias a Luis Fernando y a Héctor Escobar por acompañarnos en esta edición de Facebook Live. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a Iván, a José, a Ingrid, obviamente a mi defensor, al doctor Escobar y a todos los que tuvieron el tiempo y la paciencia de escucharnos el día de hoy. Bueno, como pueden observar, esto realmente es un tema muy complejo que finalmente no se agota con sus preguntas el día de hoy, pero poco a poco vamos dándole al país claridad sobre la verdad de lo que es el caso Odebrecht. Gracias a ustedes por inquietarse por el tema del doctor Luis Fernando Andrade. Gracias. Se nos acabó el tiempo por hoy. Los invitamos y las invitamos a leer la nota más reciente de Cuestión Poder llamada Vacunación de internos y residentes en Veremos, sobre la situación de esa parte del personal de salud que atiende en primera línea a personas contagiadas con el virus, pero que dejaron de estar priorizados para recibir la vacuna.